Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Aprende a Aprender. Hoy, por fin, vamos a poder cerrar nuestro bloque de cuidados del motor, es decir, cuidados de nuestro cuerpo y también de nuestro cerebro, para que la aventura de la vida podamos aprovecharla de la mejor manera posible. Y es que no se trata solo de optimización, como si fuéramos una máquina que necesita funcionar, se trata también de disfrute. Si nos encontramos bien, a nivel de cuerpo y mente, disfrutaremos mucho más del camino de la vida. Y aquí entra en juego un elemento secreto. Me refiero a la energía, a la vitalidad, esa que a veces tenemos y a veces nos falta. Yo creo que en el tema de alimentación ya os comenté algo al respecto, hablando de esa vitalidad que estaría contenida en los alimentos vivos y que de alguna manera nos afectaría al ingerir ciertos tipos de alimentos. Pues del mismo modo, esa vitalidad, esa luz solar, esa explosión de vida que experimentamos en la naturaleza, también puede contagiarnos de energía. Y, como siempre, el recordatorio del contexto, por si acaso hay algún aprendiz que se ha unido directamente al canal en este vídeo. Hoy hablamos de contacto con la naturaleza, pero hemos hablado de otra serie de bloques relacionados con el sueño, el ejercicio físico y la alimentación. Si te interesan estos temas, no dudes en buscar los vídeos. David Strayer es psicólogo cognitivo de la Universidad de Utah, especializado precisamente en el tema de atención. Afirma cosas que nosotros ya sabemos, como por ejemplo que la multitarea no existe. Literalmente, David dice que nuestro cerebro es propenso a cometer errores cuando estamos haciendo varias cosas a la vez y saltando de distracción en distracción. Como digo, eso ya lo sabíamos. En nuestros vídeos y en nuestros libros, incluso de manera irónica, hemos llegado a definir la multitarea como aquella habilidad o superpoder que nos permite hacerlo todo mal al mismo tiempo. Pero, ¿por qué hemos recurrido a David hoy? Bueno, nosotros siempre recurrimos a las personas que más saben. Y David, aparte de ser un excelente psicólogo, es un mochilero enamorado de la naturaleza, a la que él considera un antídoto maravilloso contra la fatiga mental. Incluso ha descrito esta especie de fenómeno en su efecto de los 3 días. Él dice que si haces una inmersión en la naturaleza el tiempo suficiente, bajando el ritmo, dejando de trabajar, desconectando, sobre todo, del móvil y otros dispositivos, no solo se producirá un fenómeno de renovación a nivel del cuerpo y de la mente, sino que también mejorará el rendimiento mental. Esto es algo de lo que hemos hablado varias veces en los libros y seguro que también alguna vez en los vídeos, porque hemos hablado mucho de Steve Jobs y sabemos que Steve Jobs hacía retiros, podríamos decir, espirituales periódicos, en los que a lo mejor se iba a una cabaña en la montaña y se dedicaba a meditar, a relajarse, a desconectar de lo mundano. ¿Y qué obtenía como resultado? Aparte del descanso evidente, cuando regresaba, normalmente volvía con algún proyecto nuevo, alguna idea. ¿Por qué? Pues porque experimentaba un incremento de su creatividad. Tranquilidad, estados alfa, difusear, todo esto nos suena, ¿verdad? O sea que, de algún modo, se trataría de, podemos decir, descansar estratégicamente para luego rendir más. De esto hablamos también en el vídeo de aburrimiento, ¿recordáis? ¿Y esto funciona? Pues la verdad es que sí. David ha demostrado un aumento del rendimiento de un 50% en tareas de resolución creativa, lo hemos dicho ya, creativa, de problemas, en un grupo de participantes de un grupo que se llama Outward Bound, que ahora os cuento, después de 3 días de mochilerismo en la naturaleza.
O sea que 50% de incremento del rendimiento en tareas de resolución creativa de problemas. No está mal, ¿no? ¿Qué es esto de Outward Bound? Yo no lo conocía y resulta que es una red internacional de organizaciones de educación al aire libre. Educan en aprendizaje, por ejemplo, y en habilidades de liderazgo. Me parece súper interesante. Fundada en Reino Unido en 1941, basándose en los principios educativos, esperar que estoy leyendo, en los principios educativos de Kurt Hahn, que ya investigaré sobre este individuo porque no lo conozco. Al final es como si vivir nuevamente en el momento y vivir nuestro momento. Quiero decir que al final estamos todo el tiempo viviendo las experiencias de otras personas, no las nuestras propias. Es decir, te levantas por la mañana y ya estás viendo el correo electrónico, estás viendo redes sociales, dónde están otros, qué están haciendo. Todo eso invade nuestras vidas al estar hiperconectados. Entonces, si conseguimos vivir, aunque sea esos 2 o 3 días, nosotros, con nosotros mismos, en el momento, conseguiremos de algún modo limpiar nuestras mentes de datos que son irrelevantes y eso nos ayudará a contemplar nuestros pensamientos de manera mucho más clara. Esto también lo hemos hablado, es entrar en contacto con el observador. ¿Eso qué significa? Entrar en contacto con tu vocecita interior, con tu mini yo, con tu yo superior. Es decir, tú no eres ni siquiera tus pensamientos, ni tus sentimientos, ni lo que estás percibiendo en el momento. Hay algo en ti mismo que es capaz de analizar y observar eso que piensas o sientes en cada momento. Y ese es tu verdadero yo. Ese es tu yo superior. Y el problema es que estamos cada día más desconectados de ese yo superior. No somos capaces de acceder a esos momentos de introspección en los que podríamos convertirnos en observador, es decir, aislarnos de lo que estamos percibiendo externamente y convertirnos en esa esencia que es capaz de observarlo todo desde fuera. Si lo pensáis, esa esencia sería algo tan objetivo que al disociarse de los pensamientos y los sentimientos puede pensar con mucha más claridad, ¿vale? No se ve influenciada por esa experiencia subjetiva, es como salirse de uno mismo. Sé que esto es complicado, pero sé que también habréis tenido algún momento de ese tipo y entendéis perfectamente lo que quiero decir. Difícil de explicar, pero creo que es fácil de entender. ¿Y cómo es capaz de acceder David a esas conclusiones de las que hemos hablado? Mediante electroencefalograma. 10 minutos de contemplación tranquila de un río o de un paisaje natural, mientras 12 electrodos en el cráneo y 6 en la cara están haciendo su trabajo. ¿Qué registran esos electrodos? Esos electrodos muestran menor energía procedente de las ondas Z frontales de la línea media. La traducción, esas ondas miden el pensamiento conceptual y la atención sostenida. Nosotros hemos hablado ya de la zona del córtex prefrontal, en esa zona ventromedial, y sabemos que eso está muy relacionado con los objetivos y con el foco puesto en esos objetivos, la planificación necesaria para conseguirlos. Entonces, de algún modo, ¿qué está diciendo el electroencefalograma? Que se desconecta esa zona del cerebro, nos cuadra con lo que hemos explicado antes. Dejamos de focalizar y eso nos permite difusear y entrar en estados más creativos. Al cerebro le viene genial, porque ya hemos dicho muchas veces que funciona de manera cíclica, saltando de un modo enfocado a un modo difuso, y es su manera de descansar. Descansamos una zona concreta del cerebro, esa zona prefrontal, ¿vale?, relacionada con las funciones ejecutivas, y permitimos que el cerebro trabaje de manera mucho más global y dispersa cuando entra en sus estados creativos, en ese modo difuso cerebral. Repetimos, es lo importante desde el punto de vista neurocientífico. ¿Qué está pasando en nuestro cerebro? El córtex prefrontal, centro de mando del cerebro, consigue relajarse y descansar. Simplemente con estar en la naturaleza. Y destaco la entonación en estar, porque me refiero a estar plenamente
en el aquí y en el ahora, en ese espacio natural, sin otro objetivo más que estar, disfrutando del momento. Favorecemos, por tanto, esa alternancia cíclica entre nuestros modos de pensamiento, que es la manera de funcionar ideal de nuestros cerebros. Volvemos, como siempre, a la importancia de la pausa. Volvemos a la importancia de saber incluir periodos de, podríamos llamar, aburrimiento a lo largo del día. Y volvemos también a la importancia de conectar con los ritmos de la naturaleza, con los ciclos luz-oscuridad, que tanto nos ayudan a recuperar nuestra sincronía. Sabemos que en eso está involucrada la hormona melatonina y la glándula pineal, por supuesto, lo hemos visto en los vídeos sobre sueño. Y todo esto que os estoy contando se viene planteando hace mucho tiempo, pero parecía algo misterioso, intuitivo, que parecía observarse, pero era algo casi incluso espiritual o divino, ¿no? Ese bienestar que experimentaba el ser humano en la naturaleza. Sin embargo, ahora se está demostrando desde el punto de vista científico que efectivamente los entornos naturales afectan a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Muchísimas, que los místicos y la ciencia siempre acaban encontrándose y dándose la mano. Y ahora esto que era misterioso está siendo cuantificado por la ciencia, por la psicología, con mediciones de todo tipo, no solo lo que hemos hablado antes, un electroencefalograma que indique que ese córtex frontal se está desactivando de algún modo, ¿no? Sino que hay otras mediciones, por ejemplo, de hormonas del estrés, del cortisol. ¿Qué pasa también, por ejemplo, con la frecuencia cardíaca, con la frecuencia respiratoria, incluso con cierto tipo de marcadores proteicos? Todas las mediciones indican que cuando pasamos tiempo en espacios verdes, naturales, está sucediendo algo a nivel profundo. Y ahora os hago una propuesta. Vamos a enfrentar a los místicos, podríamos decir, porque también vamos a hablar de escritores, de filósofos, incluso de arquitectos, es decir, gente que no es directamente científica o sanitaria. Vamos a enfrentar esa intuición que tenían a los estudios recientes, a la documentación científica que existe al respecto. Y a ver qué nos encontramos. ¿Y qué nos cuenta la historia sobre personajes que intuyeron la influencia positiva de la naturaleza en la salud del ser humano? Pues nos habla, por ejemplo, de Ciro el Grande, que fue un monarca, un rey de Persia. Fue el monarca bajo el cual la cautividad babilónica terminó. Mirad, os leo aquí, directamente de la wiki. En el primer año de su reinado fue incitado por Dios para decretar que el templo de Jerusalén fuera reconstruido y que los judíos que lo desearan pudieran regresar a su tierra. Pues bien, dentro de toda esta misión y del bullicio de la capital de Persia, Ciro el Grande se dio cuenta de que la naturaleza le relajaba y dio la orden de construir unos preciosos jardines simplemente para poder relajarse. Seguimos avanzando. Siglo XVI, otro ejemplo. Paracelso, un médico germano suizo. Palabras textuales. El arte de curar proviene de la naturaleza, no del médico. 1798, William Wordsworth. Palabras textuales. Un ojo aquietado por el poder de la armonía ofrece alivio de la fiebre del mundo. Seguimos avanzando en la historia. 1865. Este es arquitecto Frederick Law Olmsted. Fue el que diseñó el Central Park en Nueva York y también consiguió que se protegiese el Valle de Yosemite. Escribió, eso sí, sin mucha base científica, basándose en su intuición, aunque, bueno, como veréis en las palabras que dijo, se tiró un poco el pisto de que era algo demostrado, ¿no? ¿Qué decía Frederick Law Olmsted? Abro comillas. Es un hecho científico que la contemplación ocasional de paisajes naturales de carácter impresionante
es favorable para la salud y el vigor de los hombres, y especialmente para la salud y el vigor de su intelecto. Ahí queda eso. Escritores como Ralph Waldo Emerson o John Muir también afirmaron que la naturaleza tenía poderes curativos. Estamos hablando años 1803-1882, son los años en los que vivió Ralph Waldo Emerson. Y bueno, John Muir realmente era un naturalista escocés. Pero ¿qué ocurrió? Pues que escribió muchísimos artículos, 300 artículos concretamente, y 10 libros en los que describía sus viajes y exploraciones. Y también, os doy el dato, fijaos, también fue el responsable de la creación o colaboró en la creación de ciertos parques nacionales en Estados Unidos, el Parque Sequoia en el año 1890, Mount Rainier en 1899 y el que seguro que conocéis, el de Grand Canyon en el año 1908. Veamos qué plantean los científicos. Ante problemas a gran escala, como lo son la obesidad, la depresión, o fijaos qué curioso, que luego hablaremos de ello, la miopía generalizada, se ha visto la necesidad de buscar enfoques sencillos. Y entonces nos planteamos la siguiente hipótesis. Si estas patologías parecen estar relacionadas con el tiempo que pasamos en espacios interiores, ¿por qué no estudiar qué cambios se producen si exponemos a los individuos a entornos naturales? El detalle de la miopía que os comentaba antes. En 2016 hice un curso de visión natural, se llamaba así, visión natural, siguiendo las teorías de un doctor que es el doctor Bates. Bueno, en ese curso nos daban datos como los siguientes. Bueno, datos eran ya un poquito obsoletos de 2013. 25 millones de españoles llevan gafas. Libro blanco de la visión de 2013. 80% de niños y adolescentes miopes en Singapur, 90% en China, 96% en Corea del Sur. Y sin embargo, fijaos qué curioso, 7%, solamente 7% de esos niños miopes en Australia. En ese momento se plantearon teorías relacionadas con los genes o, por otro lado, podría tratarse de algo en el ambiente. Y en ese momento se habló de una teoría, de la teoría de la dopamina, y consiste en lo siguiente: la dopamina nosotros ya la conocemos a nivel cerebral que hace, ¿no? Pero resulta, yo no tenía ni idea, que la dopamina también está dentro del globo ocular. Concretamente, en esa etapa de desarrollo, la producción de dopamina dentro del globo ocular se produce por la presencia, por la exposición a la luz solar. ¿Y qué hace esa dopamina dentro del globo ocular? Inhibe el crecimiento anteroposterior del ojo. Lo estoy contando así como me acuerdo. No tengo ahora mismo los apuntes para comentarlo con detalle y precisión, pero era así, esa dopamina inhibía el crecimiento anteroposterior del ojo, que ya sabéis que el ojo miope es un ojo grande. Parece raro hablar de dopamina dentro del ojo, es que el ojo es una prolongación, esto lo he dicho varias veces, del sistema nervioso. Y fijaos, esa dopamina y por tanto esa exposición a la luz solar podría ser la que justificase que unos ojos fueran grandes y otros pequeños, por así decirlo. Y los niños de Australia pasaban mucho más tiempo, pasaban horas de exposición diaria al sol con respecto, por ejemplo, a los niños que habéis visto de Corea del Sur o los niños de China, que pasaban mucho más tiempo expuestos a ordenadores, a móviles, más enganchados a la tecnología y pasaban mucho más tiempo en espacios interiores. Estudios concretos. Os leo. Este es de Inglaterra, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Exeter. Analizaron los datos de salud mental de 10.000 habitantes de ciudades, rastreando con mapas de alta resolución dónde habían vivido a lo largo de 18 años. Pues bien, las personas que vivían cerca de espacios verdes describían tener menos angustia mental. Otro. Holanda, 2009. Se registró una menor incidencia de 15 enfermedades y entre ellas os enumero algunas, por ejemplo, depresión, ansiedad, problemas cardíacos, diabetes, asma o migrañas en personas simplemente por el hecho de vivir a menos de 1 kilómetro de espacios verdes. Mirad, este es buenísimo, lo voy a leer textual.
del artículo que estoy consultando, que es de National Geographic, luego lo pongo al final. Dice, en 2015 un equipo internacional superpuso las respuestas de un cuestionario de salud de más de 31.000 residentes de Toronto, Canadá, en un mapa de la ciudad cuadra por cuadra. Aquellos que vivían en cuadras con más árboles mostraron una mejora en la salud cardíaca y metabólica equivalente, me gusta cómo lo relacionaron, equivalente a la que se experimentaría con un aumento de ingresos de $20.000. Como digo yo siempre, el dinero no da la felicidad, pero te quita muchas preocupaciones. También presentaron una menor mortalidad y menos hormonas del estrés circulando en la sangre. Así que es interesante porque plantea el vivir cerca de la naturaleza como un nivelador social, ¿no? Es curioso. Otro, Universidad de Glasgow, y el estudio lo lleva el epidemiólogo Richard Mitchell. Y decía que aunque él era escéptico al principio, después de realizar un estudio a gran escala, encontró menos muertes y enfermedades en las personas que vivían cerca de parques u otros espacios verdes, incluso, ojo a detalle, si no los utilizaban. O sea, la mera presencia de esos espacios verdes cambiaba el escenario respecto a muertes y enfermedades. Nuestros propios estudios textual y otros muestran estos efectos restauradores tanto si has salido a caminar como si no. Pero ahora la cuestión es, ¿qué es lo que provoca el efecto? Es decir, dentro de todo lo que encontramos en esa exposición a entornos naturales, ¿qué es lo que nos hace bien? ¿El aire fresco? ¿Los colores? Que incluso podrían estimular la producción de ciertos neuroquímicos en la corteza visual. También podría ser la exposición solar. Ya hemos hablado antes de lo que ocurría con la miopía. Bueno, es una teoría, la teoría de la dopamina con la exposición solar. Yo opino, en mi humilde opinión, de verdad, que el sol juega un papel fundamental en el sentido de que alinea nuestro funcionamiento con la naturaleza, como una maquinaria perfecta, reprogramando nuestro reloj biológico, del que hablamos muchísimo en el tema del sueño. Es como si recuperásemos la sincronía o ese funcionamiento acorde a los ciclos circadianos, nos uniéramos de algún modo con la naturaleza. La hipótesis más aceptada entre todos los investigadores que han hecho estudios, como los que hemos mencionado anteriormente, es que el efecto es conseguido a través de la reducción del estrés. O sea, ese bienestar que notamos es por la reducción del estrés. Hormonas, por ejemplo, como el cortisol, se ve que se reducen después de esa exposición a espacios naturales. También se ve cómo cambia la respiración, la frecuencia cardíaca o incluso la sudoración. Definitivamente el efecto calmante está ahí. También lo hemos dicho en otra diapositiva, es una manera de favorecer la entrada en los estados alfa. Los estados alfa se producen en estados de parasimpaticotonía y nuestro sistema nervioso parasimpático es el de la vuelta a la calma. Luego es normal entender que todo esto, disminución de la frecuencia cardíaca, respiratoria, disminución del estrés, entrar en estados alfa, es fácil, como os digo, entender que todo esto está sucediendo. Hay estudios que afirman que ver árboles y césped desde la ventana hace que las personas se recuperen antes en los hospitales. También incrementa el rendimiento escolar en colegios y otras instituciones educativas y hace incluso que disminuya la violencia en determinados entornos. No me digáis que no habéis experimentado ese efecto apaciguador que proporciona la naturaleza. Yo lo experimento, intento experimentarlo a diario. Simplemente mirar el cielo o pasear por un bosque, mirar el tamaño de los árboles, ver cómo están los pájaros por ahí volando sin ninguna preocupación. Todo eso a mí me hace sentirme de algún modo pequeña y por tanto mis problemas también se hacen pequeños. Es como si pensaras que la naturaleza sigue funcionando, te pase lo que te pase. Y eso lo relativiza todo. ¿Entiendes de lo que te estoy hablando?
Seguro que ya hay quien está argumentando que no tiene espacios verdes o zonas de recreo de este tipo en la proximidad de su casa o de su entorno habitual. Pues bien, parece que funciona igualmente visualizar imágenes y escenas de naturaleza, escuchar los cantos de los pájaros, como os decía antes. Yo disfruto muchísimo de una manera muy sencilla. ¿Sabéis con qué? Con el sonido de las olas del mar rompiendo en una orilla, o por ejemplo en invierno, que parece que estar viendo agua da más frío, lo que utilizo es el sonido y la imagen de una hoguera. Pero no te lo cuento, te lo muestro. A ver qué experimentas viendo estas imágenes. ¿Qué te ha parecido la pausa? ¿Te ha sabido a poco, a que sí? Bueno, pues es sencillo, no tienes más que buscar en YouTube y enviarte vídeos similares a esa tele monstruosa que todos tenemos en el salón. Y ala, a disfrutar del relax y de esa entrada que ya sabes que vas a tener en tus estados alfa. ¿Y por qué esta imagen ahora? Pues por un comentario que he leído de un investigador japonés que se llama Yoshifumi Miyazaki. Él dice textualmente que esto de la naturaleza funciona, nos afecta, nos da ese efecto, nos proporciona ese efecto calmante. ¿Por qué? Abro comillas, porque evolutivamente lo recordamos. Claro, reconocemos eso, la naturaleza, no reconocemos estar en un atasco o estar en una reunión en la que nuestro jefe nos está gritando. Mirad, lo he estado buscando ahora mismo en internet y me he encontrado los libros de este señor, de Yoshifumi Miyazaki, y hay un libro que se llama Shinjin-yoku, que son baños curativos de bosque. La terapia japonesa para promover la salud, la relajación y fortalecer el sistema inmunológico. Es una víctima perfecta para mi lista de monstruo devoralibros. Yo me lo apunto. Espero que vosotros también. ¿Y por qué me parece que es tan importante esta información ahora? Porque llega en un momento de gran desconexión con la naturaleza. La doctora Lisa Nisbet es profesora de psicología de la Universidad de Trent de Canadá y ella habla de una desconexión generalizada. Fijaos, por aquí tengo datos de otra encuesta, de una encuesta que acaba afirmando que solamente el 10% de adolescentes en Estados Unidos pasa tiempo al aire libre a diario. De esto hemos hablado hace unas cuantas diapositivas. Tratamos el tema, por ejemplo, de la miopía y cómo podía estar relacionada con esa falta de horas de exposición a la luz solar, esa falta de horas de estar en un espacio exterior. Y pensad que si ya ni siquiera los adolescentes están pasando tiempo en la calle, ya las personas adultas que están encerradas a diario en oficinas o haciendo teletrabajo, ni os cuento. Fijaos, de esto hablo muchísimo en mi último libro, El diario secreto de Aprende a aprender, que tiene por subtítulo En busca de la atención perdida. Con esa búsqueda me refiero a contactar con nuestra esencia, con nuestra naturaleza, con nuestros orígenes, con nuestra vocecita interior, entre otras cosas. Y en muchas ocasiones hablamos de esto precisamente, de que hemos desconectado de nuestra esencia. ¿Y si la felicidad fuese eso, estar conectados a nuestra esencia y en este caso también, por supuesto, a la naturaleza? Tal vez estemos subestimando lo más sencillo y lo más importante, pero lo hemos olvidado de alguna de las maneras. Y esto me ha encantado, me ha parecido una idea estupenda. La pediatra Noshin Razani del Hospital Infantil Benioff, que está adscrito a la Universidad de California de San Francisco, en Oakland, capacita a los pediatras para que prescriban recetas de naturaleza.
Sí, sí, flipante. Prescribe a sus pacientes jóvenes y a sus familias que visiten los parques cercanos. Incluso proporcionan el transporte a los parques y también les facilitan programas de actividades allí en esos parques para las familias. Claro, es que esto es un cambio de mentalidad muy difícil. Se trata de dejar de prescribir tantísimas pastillas y recuperar esa conexión con la naturaleza. Tenerla presente desde las mismas consultas, porque ojo, es que se está viendo que ese efecto es curativo. En este hospital están viendo que el efecto es curativo no solo para los pacientes, sino lo es también el efecto beneficioso para los propios médicos, para los familiares de los pacientes. Claro, es considerar la naturaleza como una opción, como incluso podríamos decir una política más dentro de la salud pública. Me parece una pasada y me parece un enfoque muy acertado, sin efectos secundarios. Impresionante. Pero si hemos hablado de prescripción de naturaleza, también tendremos que hablar de dosis. Es decir, ¿cuánta dosis de naturaleza es necesaria para experimentar los efectos beneficiosos de los que estamos hablando? Pues mirad, hay una señora que se llama Lisa Tirvainen y su equipo del Instituto de Recursos Naturales de Finlandia que hacen la recomendación concreta de 5 horas de naturaleza al mes en varias visitas cortas a la semana como método, por ejemplo, para evitar la depresión. Y es que, precisamente Finlandia, me imagino que lo sabéis, en Finlandia tienen altas tasas de depresión, de alcoholismo y de suicidio. Por todo esto, han intentado buscar soluciones más allá de los medicamentos. Y para obtener estos datos que os he dicho, miles de personas fueron evaluadas para registrar sus cambios en sus estados de ánimo y los niveles de estrés que experimentaban después de visitar áreas naturales o áreas urbanas. Y ya hemos comentado antes que había profesionales o investigadores que proponían hacer actividad física cuando estábamos en esos entornos naturales, pero parecía que el efecto era beneficioso independientemente de que se hiciera actividad física o no. Pero bueno, como estamos hablando de dosis, os planteo aquí otra propuesta que sí habla de hacer algún tipo de actividad física. Concretamente es del profesor de psicología de la Universidad de Tampere, también de Finlandia, Kalevi Korpela, que recomienda una caminata de 40-50 minutos y dice que eso sería suficiente para experimentar los cambios fisiológicos de humor y probablemente para mejorar la capacidad de atención. Incluso en ciertos senderos que organizan para estas caminatas, me ha gustado porque he leído que hay un consejo que ponen en carteles en esos senderos. Abro comillas. Agáchate y toca una planta. Y me ha gustado ese consejo, me ha llamado la atención y en cierto modo me ha hecho gracia porque yo en los últimos años he experimentado la necesidad, no me había pasado antes, pero ahora sí, la necesidad de tocar las plantas cuando paseo por un bosque o por un parque, el aligustre cuando está recién regado y tiene las gotitas de agua por encima, me encanta tocarlo, acariciar las flores, una rosa roja ahí que está emanando energía, me apetece tocarla. Veo esos colores llenos de vida y siento la necesidad de acariciarlos. ¿Por qué no? Incluso si no me mira nadie, esto lo cuento en una de mis novelas, abrazo un árbol. Me dedico a identificar los árboles que yo llamo padre, ¿no?, del grupo, los que parecen más viejos, más hermosos, más grandes y bueno, pues abrazo que va. Y no sé si será por el efecto del grounding, ese flujo de electrones, ese equilibrio que se supone que tiene lugar en ese abrazo, será efecto placebo, yo no lo sé, pero de algún modo a mí me resetea y me hace sentir mejor. Es como si se estuviera produciendo una actualización. Yo me imagino a mi sistema dándome el mensaje a nivel cerebral, actualización en curso, actualización en curso. Pero no solo en Finlandia están deprimidos. También en uno de los paraísos de la adicción digital,
con un 70% de tasa de depresión por los entornos laborales, tienen muy presente, afortunadamente recuerdan su conexión con la Tierra. ¿De qué país estamos hablando? De Corea del Sur. Corea del Sur tiene una larga historia de adoración a los espíritus de la naturaleza. De hecho, os he escrito ahí un proverbio coreano, podríamos decir, Shin-tu-bul-i, que viene a referirse a que el cuerpo y la tierra son uno. No el cuerpo y la mente, ¿vale? Que eso es otro dicho, otro proverbio que tenemos en mente y que es cierto, pero ellos se refieren al cuerpo y a la tierra como unidad, a esa conexión con la naturaleza. Me ha parecido muy interesante y muy bonito como última llamada de atención sobre este tema de la naturaleza. Y como la información no es nada, sino que lo importante es lo que hacemos con ella, de momento vamos a hacer algunas anotaciones para poder volver sobre esta información, reflexionar sobre ella y sobre todo ponerla en práctica. ¿Qué os parecen las siguientes reflexiones o aspectos a destacar? Considerar la naturaleza como un antídoto contra la fatiga mental, apuntar esos datos de los que nos hablaba David, del aumento del 50% del rendimiento en resolución creativa de problemas y su efecto a los 3 días. ¿Os acordáis que se llevaba por ahí a los chavales en plan mochilero y veían cómo experimentaban esos efectos después de 3 días de desconexión? También nos hablaba de cómo el electroencefalograma, es decir, a nivel de ondas cerebrales, había menor energía procedente de la zona frontal media. Es decir, que de alguna manera nuestro centro de mando conseguía descansar, desconectar, y eso decíamos que favorecía la entrada en nuestros estados creativos. Insistimos otra vez en la importancia de la pausa, como ese modo que nos facilita la alternancia entre el modo enfocado de pensamiento, estados de alta atención, y luego ese modo difuso de pensamiento, que sería el que se activaría en esas estancias, presencias, caminatas en la naturaleza. No olvidemos el efecto de sincronización circadiana que se produce. Se documentan otros aspectos como disminución de hormonas del estrés, por ejemplo el cortisol, disminución en la frecuencia cardíaca, respiratoria, en la sudoración, incluso cambio en marcadores proteicos. Aquí lo he juntado todo, lo que nos decían los diferentes estudios. Menor incidencia de 15 enfermedades, hablaba un estudio de ello, los ejemplos eran depresión, ansiedad, enfermedades de corazón, diabetes, asma o migrañas. A la hora de definir qué es lo que está provocando concretamente el efecto beneficioso, no están del todo de acuerdo, hablan del aire fresco, de los colores, de la presencia del sol, la disminución del estrés parece ser la hipótesis más aceptada. Y lo más importante, sacar un dato concreto de todo esto. Vamos a recetar naturaleza. ¿Y en qué dosis? Según 2 diferentes estudios, 5 horas al mes, planteaba un estudio con pequeñas exposiciones a lo largo de la semana, o bien 50 minutos de caminata a la semana. Aquí, como siempre, os dejo la información del artículo que me ha ayudado a hacer parte de este vídeo. Espero que os guste. Por hoy vamos a terminar, así que os doy, como siempre, las gracias por vuestra atención y por vuestro valioso tiempo. Nos vemos pronto. Espero que os haya gustado este vídeo sobre contacto con la naturaleza que cierra nuestro bloque de cuidados del motor.